Well, thank you for that introduction. Gracias por la introducción. En mi charla de hoy me gustaría abordar tres temas. Primero hablaré sobre la convergencia y divergencia de los sistemas fiscales globalmente y hablaré de la reforma del sistema fiscal, análisis y enfoque. Y finalmente propondré recomendaciones en cuanto a fuentes que otorgan mayor información acerca de los sistemas fiscales globalmente. Entonces, en términos de convergencia, podemos pasar a la segunda lámina, por favor. Los métodos que apreciamos en las naciones para fiscalizar la minería se han vuelto similares ahora entre país a país. Los tres principales impuestos son el impuesto a rentas, diferentes impuestos de retención y las regalías. Mayormente esto es en cuanto a la capacidad de recaudar impuestos. También vemos otros impuestos menores. La mayoría de estos no otorgan o no aportan a la recaudación en mayor medida, pero también pueden servir a las naciones según el propósito que sirven. Siguiente. Entonces, en términos de convergencia, cuando pasamos a ver los impuestos sobre la renta globalmente y sus muchos incentivos, lo que vemos es que las deducciones de costo capitalizado, es decir, depreciación acelerada y similares, se convierten en algo muy similar mayoritariamente en los países productores de cobre. Los costos de operación son manejados con muchos temas en común en términos de la pérdida cargada hacia adelante, con un periodo de 5 años. Deducciones de interés de préstamos, una parte muy importante de los sistemas fiscales que apreciamos en más países en pos de límites de capitalización delgados. Ahora, en términos de costos de exploración, la mayoría de países permiten que estos sean cargados al futuro. Las regalías o canon, la mayoría de países los tienen y son deducibles en casi todas las jurisdicciones actualmente. Ahora en mayor medida comenzamos a ver convergencia que lidia con aseguramiento financiero que es separado para propósitos de rehabilitación. Y hoy en día la mayoría de países ahora permiten que estos sean costeados temprano en el ciclo minero en vez de al final, cuando ya no hay ingresos contra los cuales castigar. Y ahora se está permitiendo también que el costo social sea considerado como gasto. Ahora, con respecto a los impuestos de valor agregado, la minería es exenta o se fija una tarifa cero o hay esquemas de crédito para las minas que exportan. En términos de estabilización fiscal, en la mayoría de países en desarrollo, la estabilización fiscal es provista por lo menos por un periodo de tiempo limitado. Y ahora, en cuanto a aranceles de importación, la mayoría de países eximen durante la fase de construcción. Ahora lo que vemos que se está desfasando, pero que aún está siendo aplicado en algunos lugares, son los feriados fiscales, donde la empresa a lo mejor se le exima de ciertos tipos de impuestos. Los créditos fiscales son ahora raros y en algunos países se permite la excepción de regalías que, bueno, ahora se está dejando de lado cuando los precios están bajos. Siguiente. En términos de divergencia, globalmente hay dos principales áreas donde vemos divergencia. Uno es en la repartición o la distribución al trabajador. Esto es algo muy raro, pero que se aprecia en países como Perú. Una segunda divergencia son los impuestos de ingresos en exceso, que nuevamente son algo muy raro, la mayoría de naciones no las imponen. Y porque el motivo principal es que a menudo hay poca necesidad de esto, porque otros impuestos consideran el ciclo de precios y la rentabilidad. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta, impuestos de retención sobre dividendos y regalías basadas en valor, todas tienden a subir y bajar con el ciclo de los commodities. Para aquellos países que sí imponen los impuestos de ingresos por exceso, hay dos
o tres principales tipos. Primero es el impuesto progresivo, y aquí vemos dos enfoques. Uno es donde el impuesto sobre la renta sube con la rentabilidad. El segundo enfoque es donde la tasa de regalía cambia según el precio del metal. Un segundo tipo, el impuesto sobre las rentas en exceso, es uno adicional cuando cierto IRR es alcanzado, y esto está basado en los retornos cumulativos que usualmente se gatillan cuando hay una tasa interna de ingresos entre 15 a 25% para una empresa, o si no, una empresa puede depender del Fondo Monetario Internacional para realizar su análisis fiscal, y a menudo ellos recomiendan este tipo de impuestos, y ejemplos se pueden encontrar en lugares tan diversos como Liberia y Papua Nueva Guinea. El tercer tipo de impuestos sobre las rentas en exceso es un impuesto de escala deslizante a ser aplicado sobre los ingresos operativos según los márgenes operativos. Y eso es lo que se aplica en Perú y en Chile. Siguiente. Me gustaría brevemente hablar sobre el impuesto de escala deslizante que tiene Perú, que se basa en ingresos operativos anuales, que es simplemente los ingresos menos los costos permisibles en el año, y con eso se puede calcular una tasa de márgenes operativo, que es el ingreso operativo dividido por los ingresos. Y aquí vemos que hay un margen operativo en el eje horizontal, y según la tasa aplicada se puede determinar el efecto de la tasa de impuestos. Esa tasa de impuestos efectiva es multiplicada por los ingresos operativos y nos da nuestro impuesto de escala deslizante. Entonces, escala fluctuante. Este es básicamente el sistema que se tiene en Chile y en Perú, donde anualmente se conforma un impuesto de ingresos en exceso en la forma de regalías o canon. Siguiente, ahora me gustaría hablar sobre la reforma del sistema de impuestos. Y si vemos las reformas, esto usualmente se gatilla por los ciclos en los precios de commodities. Sabemos que los precios de los metales suben y bajan, y los gobiernos sufren enorme presión cuando el precio sube o decae de forma sostenida. Si regresamos unos años, en el último superciclo, países como Australia, Mongolia y Zambia, todos grandes productores de estos metales, impusieron nuevas formas de impuestos sobre los ingresos en la renta en exceso, pero se deshicieron de ellos tan pronto como los precios disminuyeron. Ahora, una respuesta común también es subir o bajar las tarifas de impuestos basadas en valor de regalías. Ahora, existen esquemas de autoajuste, como los de Perú y Chile, que consideran ciclos de precios sin tener que realinearse cada vez que los precios suben. Siguiente. Como sabemos, todos los gobiernos de vez en cuando consideran la reforma del sistema fiscal, y analizar la reforma, uno debe considerar el sistema completo de todos los impuestos y cargos que se aplican a las minas. No se puede considerar solamente la regalía, por ejemplo. El impacto general de los impuestos puede ser modelado y medido, y algunas métricas clave incluirían si es que existe un retorno adecuado al inversionista establecido según una tasa interna de ingresos, y si hay un pago adecuado para el gobierno, es decir, una tasa efectiva fiscal. Y por supuesto, otro tema a notar es si es que este sistema es competitivo con el de otras jurisdicciones. En Perú, antes de la introducción de las nuevas regalías en el 2002 y en el 2012, se realizó una revisión a profundidad utilizando modelos analíticos para ayudar a diseñar el sistema fiscal que finalmente emergió hoy en día. Siguiente. ¿Cuál sería el objetivo de la reforma fiscal? Bueno, en mi visión es el lograr una situación gana-gana para tanto el gobierno como las empresas. El objetivo clave del gobierno es a menudo lograr el desarrollo y obtener ingresos, mientras que el objetivo de una empresa será lograr un retorno sobre la inversión adecuado, y está en el interés de ambas partes el obtener proyectos exitosos. Primero voy a hablar un poco sobre
la tasa efectiva de impuestos, que es una métrica importante para los gobiernos. Y la reforma fiscal puede ser guiada por el empleo del efecto calculado de la tasa, y uno simplemente vería a través del tiempo de vida de una mina con el flujo de caja y todos los impuestos y tasas pagadas. Se puede calcular así la tasa efectiva de impuestos. Probablemente esta sea la lámina más importante que tengo. Y es el objetivo de la mayoría de gobiernos el maximizar el valor presente actual de los ingresos a lo largo del tiempo. Y aquí vemos un diagrama que muestra la tasa de impuestos sobre el valor presente efectivo neto. Entonces será la meta de un gobierno tratar de maximizar los ingresos determinando la tasa óptima de impuestos. Si es muy baja, entonces se está recaudando menos impuestos de lo que se podría, pero si es muy alta la tasa, entonces las minas van a empezar a cerrar y la inversión para construir nuevas minas será muy bajo, y nuevamente el valor presente neto de los ingresos será disminuido. Entonces, si conocemos según experiencia, y se han realizado muchos estudios en las últimas 2 décadas, que donde para las minas de metal básico la tasa está en el rango de 4 a 40, de 40 a 50%. Ahora, antes del cambio fiscal, se calculó la tasa en un 45% para las grandes minas de cobre, en el punto justo o preciso. Ahora, en el 2017, el Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales calculó 44% para una mina de bajo costo, es la tasa, y una tasa de 65% para una mina de cobre de alto costo. Se realizó otro estudio en el 2021, financiado por CEPAL, Naciones Unidas, y se calculó que la tasa efectiva fiscal del 37%, pero en conversación con ellos identificamos que había varios impuestos de retención que no estaban siendo incluidos, y entonces probablemente la tasa sería un poco más alta que la mostrada. Carlos Jorat estaba contemplando un impuesto de 50%. Entonces Perú está en la situación ideal entre 40 y 50% hoy en día. Sin importar cuál sea la ETR o la tasa efectiva, las minas potenciales van a realizar estudios de viabilidad y se está valorizando una tasa efectiva de retorno. Y viendo el flujo de caja con el tiempo se obtendrá una tasa efectiva, y si es muy bajo no habrá inversión y no habrá ingresos por impuestos. Sabemos según nuestros modelos que para muchos depósitos de cobre de baja ley, una tasa efectiva en exceso de 50-55% da muy poco de retorno interno, lo cual no funcionará. Otros ítems que me gustaría hablar o presentar que no se relacionan con tipos de impuestos y sus tarifas es el desarrollo sostenible y la aceptación social. Si una mina no está siendo construida debido a la oposición social, la base fiscal es menor. Entonces, una forma de mejorar o de hacer crecer la base fiscal es otorgar una estructura a los mineros para permitirles ganar aceptación social en las comunidades, para asegurar que sus proyectos avancen. Un enfoque para generar requerimientos regulatorios que impongan obligaciones de desarrollo sostenible, lo cual ha sido muy eficaz en muchos países. Los contratos de desarrollo comunitario también ha sido introducido para nuevas minas en más de 40 naciones ahora. Las regulaciones de modelo CDA, que son generados en asociación con el Banco Mundial, están disponibles y ahora han sido adoptados por muchos países para mejorar la operación de la licencia social. Yo abordé esto con el gobierno de Humala, pero ellos decidieron no avanzar con este enfoque, y en cierta medida dependió más sobre la distribución de ingresos a través del canon. Otro tema para reformas fiscales es la equidad intergeneracional y el alisamiento de ingresos. Sabemos que las minas son un activo que se gasta
de desgaste, y los impuestos recaudados hoy a lo mejor no benefician a las generaciones futuras. Sabemos que los ingresos fiscales anuales son vulnerables a los ciclos de precios y hoy en día hay más de 70 fondos de estabilización de ingresos y de que han sido creados en países. Perú tiene un fondo de estabilización, pero no cuenta con un fondo de riqueza soberano intergeneracional, algo que a lo mejor pueda ser considerado. Otras iniciativas fiscales que se aprecia bastante en otros países es abordar la transferencia de precios, la cual puede reducir los ingresos fiscales, nuevas reglas de capitalización delgada para reducir la transferencia de subsidiarios a las empresas nodrizas, el mejoramiento de las bases de datos geológicas para atraer y hacer el proceso de exploración más eficaz, de manera que más minas que pagan impuestos entren al juego. La introducción de nuevos modernos sistemas de catastro, donde las licencias y contratos sirven para atraer exploración a futuro, y quizás en mayor importancia muchos países están considerando principios de usar o perder, donde se obtiene una concesión minera, se tiene cierto tiempo para traer a producción, y si es que no, se pierde y otra empresa tomará ese terreno para desarrollar ese lote. Siguiente. En términos de iniciativas de reforma fiscal, en mi opinión, deberían involucrar todos los actores primarios, que incluyen un ministerio responsable, el Departamento de Recaudación de Impuestos, la industria, los legisladores y la sociedad civil. Esto debe ser realizado según un análisis completo, no según las políticas o precios del momento. Deberían examinar opciones, incluyendo aquellos no directamente relacionados con los tipos de impuestos y sus tarifas que pueden afectar el tamaño de la base fiscal. Debería considerar el impacto de los impuestos, primero en exploración, segundo en las minas existentes y potencialmente las nuevas minas. Debería considerar los desplazamientos geológicos esperados, como lo que vemos con la ley en declive para muchas minas de cobre hoy en día. Debería reconocer la naturaleza cíclica de la industria y debería mantener la competitividad internacional sin sacrificar los ingresos fiscales. Siguiente. Finalmente, si les interesa los impuestos de minería, hay muchos recursos interesantes. Las regalías de minería es un recurso disponible libremente del Banco Mundial. Siguiente. Hay un nuevo libro de las Naciones Unidas recientemente publicado que es bastante exhaustivo, editado por los principales economistas en minería. Yo tengo 2 capítulos ahí. Uno habla de los desarrollos más actuales de la grabación de la minería y en cuanto a cómo legislar para mejorar el desarrollo comunitario, que incluye la licencia para operar y contiene regulaciones a detalle y modelos para los acuerdos comunitarios. Siguiente. También, a medida que miramos al futuro, tenemos una gran transición que se está realizando en la industria de metales con la introducción de la energía renovable. La demanda por minerales va a aumentar sustancialmente y hay 2 estudios muy recientes, uno realizado por la IEA y otro por el Banco Mundial, que considera la futura demanda de metales y biometales, y consideramos aquella lista de metales que serán requeridos a medida que avanzamos para introducir más energía renovable. El Perú produce muchos de estos metales, entonces la demanda estará aumentando, lo cual es buenas noticias para el país, y un buen sistema fiscal diseñado en el Perú puede conllevar a ingresos fiscales sostenibles o sostenidos por muchos años en el futuro. Mi siguiente lámina es una que me gusta mostrar y es sobre no esperar que los proyectos mineros lleven una carga muy pesada, porque si se hace muy onerosa, todo el sistema se puede descomponer, las minas cerrarán, nuevas minas no serán construidas. Entonces es importante entender lo pesada de la carga que puede estar cargando el sector, y a través de un análisis cuidadoso no es tan difícil de determinar esto. Gracias.